Teresa Romero ha dado negativo en la segunda prueba a la que ha sido sometida. Eso significa que ya está curada de la infección provocada por el virus del ébola. Atrás quedan unas semanas donde se ha dicho de todo, han pasado muchas cosas y se ha procedido incluso a cambiar protocolos que han demostrado tener algún que otro fallo. A Romero todavía le queda una temporada en el hospital, pero algo me dice que seguiremos hablando de o con ella durante un tiempo. Buenas noches, comenzamos. Vamos ya con lo más destacado de esta jornada de martes, 21 de octubre, a punto de finalizar. La justicia ha dictaminado que no hubo irregularidad en la adjudicación a la empresa MBG del proyecto del Boulevard de la calle Vitoria. El juzgado contencioso administrativo número 1 de Burgos ha desestimado el recurso que interpuso el PSOE de Burgos sobre la validez de la adjudicación y el magistrado les condena a pagar las correspondientes costas. Hoy el alcalde de la calle y el vicealcalde Ibáñez se han reunido con los miembros de la Asamblea contra la especulación, opositores a la reforma del costo del plantío. Se les ha ofrecido todo tipo de información sobre el proyecto y acceso absoluto al expediente informativo. Los miembros de la Asamblea han pedido que se paralicen las obras, que se vaya la policía presente del lugar y que se realice una consulta ciudadana para ver si los burgaleses están o no de acuerdo con este proyecto. Más cosas, Agra Instalaciones Depuradoras es uno de los 3 mejores proyectos presentados al programa de apoyo a jóvenes emprendedores del Instituto de la Juventud, una idea empresarial que desarrolla un fertilizante ecológico a partir de algas autóctonas de las que también se puede obtener pienso para ganado. Todos ellos, a partir de 2020, pues la apuesta de la Unión Europea va a ser transformar total o parcialmente, seguramente será parcialmente, los subsidios agrícolas a subsidios ambientales, ¿no? Pues qué mejor forma de empezar ya a movernos en ese ámbito y empezar a plantear soluciones que consigan esa integración sostenible. Volvemos a asuntos políticos. El burgalés David Jurado, procurador socialista en las Cortes Regionales y responsable de Juventudes Socialistas de España, ha sido nombrado viceportavoz del Comité del PSOE en la región. Cambios de última hora tras la dimisión ayer del número 2 del recientemente elegido secretario de los socialistas en la comunidad. De inversión o de gasto, ¿no? 460.000 toneladas líquidas de remolacha pasan desde hoy por el centro de recepción de azucarera de Miranda de Ebro. El proceso de la obtención de azúcar en esta fábrica tendrá una duración de 3 meses. Los precios que la factoría pagará a los agricultores por él garantiza como mínimo los 40 euros por tonelada. Azucarera produce en torno a 2 millones de toneladas de remolacha, o hablando de azúcar, en torno a 380.000 toneladas de azúcar, y nosotros hacemos en torno a 80.000. Y en cuanto al tiempo, la presencia de viento de componente nordeste durante toda la jornada de mañana hará bajar las temperaturas de forma notable, con ambiente frío incluso por la noche, aunque el jueves se van a recuperar algo. Hoy nos visita el concejal más joven del Ayuntamiento de Burgos. Desde la bancada de la oposición intenta ser el azote del equipo de gobierno, aun siendo el que con menos recursos cuenta de todos sus compañeros. Es plenamente consciente del papel que juega para que los votantes hartos de la política de siempre no se vayan a otras formaciones emergentes. Hoy nos acompaña el portavoz de Izquierda Unida en el consistorio burgalés, el señor Raúl Salinero. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Raúl, un placer. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría primera valoración por parte del portavoz de Izquierda Unida sobre esa sentencia del Tribunal de Burgos que no da la razón a lo que el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista en el consistorio burgalés no hacía más que repetir, de una supuesta ilegalidad en ese proyecto del Boulevard de la calle Vitoria. Ya la justicia les ha dicho que no. Es legítimo la postura de cada partido, y en este caso el PSOE entendía que tenía argumentos suficientes como para poner esta denuncia. Yo en esto sí que la achaco a un defecto al Partido Socialista, es que se limitó más a valorar y analizar este aspecto y ponerlo y difundirlo a los ciudadanos que se había hecho esta adjudicación de una forma irregular, en lugar de dar su postura, de hacer entender a la gente en qué consistía la obra, de dar alternativas a la misma. Y en estos segundos es donde nosotros nos hemos centrado más. Nosotros
nos hemos también destacado por ser tremendamente beligerantes con ciertas actitudes de este equipo de gobierno, y no hemos tenido ningún problema cuando a tal o cual persona del mismo hemos tenido que llevarla a la Fiscalía. Lo único que esto siempre lo hacemos muy medido, y creo que esto en definitiva el Partido Socialista pues bueno, se centró en este tema en lugar de hacer una explicación más profunda de qué consistía el Boulevard y por qué se oponían al mismo. ¿Cuántas veces ha acudido su formación en la justicia en esta legislatura por algo municipal? Es que no sabría decirte. ¿O cuántas causas pendientes tiene? ¿Cuántas ha ganado? ¿Cuántas ha perdido? Pues por ahora casi todo lo tenemos pendiente de que nos den ya sentencia. Tenemos un par de cosas en el Tribunal de Cuentas, en Fiscalía tenemos el tema de System contra Ángel Ibáñez, el intendente de la Policía Local, alguna cosilla queda también contra Santiago González Braceras, bueno, y así un largo etcétera. No sabría decirte ahora mismo cuánto llevamos. Hablábamos de Boulevard y también tenemos que hablar ahora de la Plaza de Toros, esa reforma del coso del plantío. Lo decía en el avance que ofrecemos habitualmente a los espectadores al inicio de este informativo. ¿Qué le parece las exigencias de esos miembros de la Asamblea que se ha reunido esta mañana tanto con el alcalde como el vicealcalde? Quieren que se paguen las obras, que se vaya la policía que está ahí presente y que se proceda a hacer una consulta entre la ciudadanía a ver si quieren esta reforma. Yo la parte que más destacaría es el de la consulta. Nos hemos dado cuenta que de los últimos 3 grandes proyectos de este equipo de gobierno están siendo 3 grandes fracasos. Uno fue el Boulevard de la calle Vitoria, otro está siendo el Boulevard, el que se ha conocido como Fuentecillas, con una gran oposición también de los vecinos que la encauzan por otra vía, y ahora nos encontramos con la Plaza de Toros. Yo no entiendo, igual que el Partido Popular, que esta obra de la Plaza de Toros tenga respaldo ciudadano. Yo creo que no, y aquellos que seguimos un poco la vida municipal, que hemos visto lo que dicen los medios de comunicación, las entrevistas que le han hecho a asociaciones de vecinos, a los taurinos, incluso a aficionados y a los directivos del Tizona, del equipo de baloncesto, sabemos que se oponen rotundamente. De hecho, de las asociaciones taurinas, solamente una estaba de acuerdo con este proyecto de cubrir la Plaza de Toros. Entonces, yo creo que el Partido Popular no está siendo sincero cuando dice que cuenta con el respaldo ciudadano. Yo creo que todos estos tipos de obras, y más con la situación que hemos tenido y sobre todo las exigencias de desarrollo democrático que viene pidiendo la ciudadanía, yo creo, desde ese famoso 15M, yo creo que estas grandes inversiones, simplemente con una mínima consulta, no hace falta cambiar ningún tipo de reglamento porque ya lo tenemos en un reglamento de participación ciudadana en el ayuntamiento, ya está a costa así hacer pequeñas consultas. Pero ¿sabes lo que dicen muchos ciudadanos? Dicen, ¿para qué hemos votado a un alcalde que ha salido con mayoría absoluta? Los que lo hayan votado, evidentemente, si realmente luego no puede llevar adelante su programa electoral. Sí, pero ese programa electoral y ese alcalde llegaron a unas municipales en las cuales no nos contaron toda la verdad. No nos contaron esos 56 millones de euros que aparecieron a principios de 2012 de deudas contraídas, de esas facturas famosas en los cajones. Tampoco nos contaron nada de la cafetería Espolón, y estalló en septiembre del 2011. Nos decían que iban a ejecutar ese proyecto de 23 millones de euros para el pabellón de la Plaza de Toros, sin decirnos realmente el endeudamiento que tenía el ayuntamiento, que estaba 10 puntos por encima de lo que marcaba la ley como máximo. ¿Y ahora cómo está? Ahora la han reducido, eso hay que reconocérselo, pero en ese momento ellos estaban saliendo de un gobierno y entraban, y las personas importantes del gobierno anterior son las mismas que se han repetido ahora. Entonces, un programa electoral, un programa de gobierno que está basado en mentiras o no siendo sincero con la ciudadanía, a mí no me vale. Nosotros fuimos muy claros y esto la gente también lo entendió mal. Dijimos, percibimos que hay una deuda grande del ayuntamiento, no vamos a apostar por ninguna obra faraónica, ¿no? O gran inversión, y así lo estuvimos manteniendo en toda la campaña, y así consta también en nuestro programa de gobierno. Muy bien, pues vamos a adaptar un tema nacional del que todo el mundo habla, por desgracia, como es el relativo a las tarjetas opacas o black de Cajamar y de Bankia, y vamos a adaptarlo a lo que es Burgos, porque hace unos días usted comparecía ante los medios de comunicación para dar debida cuenta de ciertas investigaciones que había usted hecho sobre el uso de unas tarjetas en la Asociación Plan Estratégico de Burgos. ¿Puede darnos algún detalle más?
Sí, bueno, el plan estratégico es una asociación que tiene el ayuntamiento, que en los últimos años hemos visto cómo ha derivado su trabajo y se convierte en una herramienta del Partido Popular, pues entre otros, para que Fernando Gómez pueda hacer sus viajes a Qatar con total tranquilidad. Como es esta herramienta del Partido Popular, el Partido Popular está intentando que este ayuntamiento no analicen todas las cuentas del plan estratégico, o por lo menos no de una forma correcta. De tal manera que ha sido ahora cuando hemos tenido conocimiento de las cuentas de 2011, lo cual es muy llamativo. Y en esas cuentas de 2011 hay una tarjeta de crédito, una Visa, que han hecho en torno a un gasto de 6.000 euros, que es algo... ¿Anual? Anual, sí, en el 2011, que es algo pequeño, pero al final son gastos que se repite, que no están del todo justificados. Son gastos de viajes que no están debidamente justificados, de viajes que no sabemos a qué han ido y qué han hecho allí, de menús, de facturas de restaurantes que no sabemos, en Zaragoza, en Madrid o en otros sitios que no sabemos quién ha ido, por qué ha ido allí, etcétera. Y encima es que se repite un mismo año, que es el 2011, en el cual la otra parte del plan estratégico, que era la Fundación Burgos 2016, es allí donde realmente se destapó todo el gran escándalo. Todos recordamos esos gin tonic de 16 euros la copa en Bruselas, esos capuchinos de 8 euros, y podemos así salir con un largo etcétera. Y al final lo que pedimos es que desde el ayuntamiento se apueste por la sección de intervención general, que creemos fundamental en todo esto, que el propio equipo de gobierno exija que las cuentas sean claras, que no hagan abusos o que recriminen a quien hace abusos de los suyos, y sobre todo también que el ayuntamiento sea tajante y que dé oportunidad de investigar lo que pueda haber en Caja Burgos. Pero en este caso, ¿acusan directamente a alguien, Raúl? En el 2011 no podemos acusar a nadie, o si les podríamos acusar ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué no están? Porque podríamos acusar a Aparicio, por ejemplo, y Aparicio ya es una persona totalmente amortizada. Yo creo que lo que nos tenemos que centrar es en los que todavía están manteniendo todas estas maneras de gastar el dinero. Yo me refería a que quién usaba esa tarjeta en 2011 por importe de 6.000 euros al año, ¿se sabe? Sobre todo la dirección del plan estratégico, porque bueno, disculparme la expresión, muchas veces percibimos de a quien le están dando un sueldo enorme son los tontos útiles para hacer ciertos gastos. Yo no entendería que Fernando Gómez en este último viaje a Qatar, injustificado, él dijera voy a hacer este gasto y lo firmaría, o utiliza a otra persona que le paga el plan estratégico, que se paga desde el ayuntamiento al final para validar estos viajes, y te echan la firmita para justificarlo. Bien, pues Raúl Sainero continúa con nosotros. Yo ya voy a dar paso a los colaboradores que me acompañan hoy en este Noticias 8, edición noche de martes. Por un lado tenemos a la periodista de Diario de Burgos, jefa de local de este rotativo. Bienvenida, Belén Delgado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar con vosotros. Lo mismo para Pedro Hojas, que es el secretario regional de MCA-UGT Castilla y León, es decir, el metal de UGT de la región. Pedro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias, Rafa. Igualmente, y lo mismo para el señor René Payo, vicerrector de la UBU, historiador y un montón de cosas más. René, gracias por acompañarnos, buenas noches. Un placer, buenas noches. Belén, que tú estás también muy en contacto diario con la actualidad municipal. De todo lo que ha dicho hasta ahora, que Sainero va a hablar más todavía, ¿con qué te quedas o qué podrías cuestionar o qué le das la razón a Sainero? Bueno, a ver, yo sobre la sentencia que hemos conocido hoy, que tumba el recurso del Partido Socialista, del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, sobre la adjudicación del proyecto del Boulevard. Lo que creo que esta sentencia pone de manifiesto es que a veces se hace un uso torticero de la vía judicial, ¿no? Es decir, que cuando el Partido Socialista acude a los tribunales para denunciar esto,
digamos que lo que dio alas para un poco calentar más el asunto del bulevar. Es decir, que lo que hemos visto ahora es que la sentencia tumba todos los argumentos que utilizaron los concejales en ese momento, es decir, que nada de lo que se dijo era verdad. El procedimiento fue intachable desde el punto de vista administrativo, porque así lo ratifica la justicia, y bueno, pues eso en aquel momento sirvió al Grupo Socialista para calentar un proceso que se registró en la calle, que acabó tumbando ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que, por desgracia, las sentencias suelen llegar tarde. El Boulevard de Gamonal ya es historia. Yo creo que el barrio perdió una gran oportunidad de mejorar muchas cosas con esa obra. El ayuntamiento no pudo llevarlo a cabo. Pero bueno, la lectura que tenemos que hacer de esto es que lo que se dijo entonces era falso, la justicia así lo ha puesto de manifiesto ahora, pero esas falsedades sirvieron, digamos, para tumbar ese proyecto. Pedro. Bueno, yo me quedaría con la reflexión que ha hecho al respecto de la legitimidad que tienen los partidos que ganan las elecciones o los equipos de gobierno una vez que han ganado las elecciones a la hora de afrontar la legislatura y hacer su programa de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí me quedo en el sentido de que los partidos políticos tienen que reflexionar que no reciben un cheque en blanco cuando ganan las elecciones. No es un cheque en blanco y no es para que hagan todo lo que se propongan. Tienen que ser permeables y tienen que estar con lo que la ciudadanía, con los ciudadanos que les han votado, pero la vida se mueve. Es decir, en el 2012 puede haber una situación que en el 2014 los hechos o las situaciones, la crisis, por no poner otro ejemplo que seguro no entienden todos, nos puede llevar a que algo que tú hayas llevado en tu programa electoral no se pueda ejecutar porque la sensibilidad ciudadana o porque no es el momento. Pero eso también ha ocurrido, perdona Pedro, en el programa del Partido Popular. Llevan un pabellón arena de 20 y pico millones y lo han dejado una reforma de la Plaza de Toros de 6, ¿no? Yo es lo que me refiero, que los partidos tienen que reflexionar en esa línea, ¿no? Y tienen que ser conscientes de lo que está ocurriendo en la sociedad y de las necesidades o las prioridades que podemos tener los ciudadanos en cada momento y no ser fundamentalistas en que si llevamos una cosa en el programa hay que cumplir. Además, cuando hemos visto, y a nivel nacional tenemos el ejemplo más vivo dentro del propio Partido Popular, que todo lo que llevaba en el programa de gobierno pues no es lo que luego ha hecho cuando ha conseguido el gobierno y está ejecutando ese programa. René, sobre las palabras del portavoz de Izquierda Unida, que sigue aquí en plato, os lo recuerdo. Decía los clásicos, Roma locuta, causa finita, ¿no? Habló la justicia, la causa en principio parece que está terminada, ¿no? A mí sí que me gustaría hacer una reflexión sobre la historia del proyecto del Boulevard de Gamonal. Era un proyecto que a mí particularmente me gustaba. Estoy convencido de que hubiera mejorado el barrio. Creo que el problema que tuvo el proyecto es que no se explicó bien. Es el problema que tuvo el proyecto, ¿no? En este sentido, pues yo creo que se debería haber hecho un mayor esfuerzo didáctico para hablar de las ventajas y de la mejora evidente que hubiera tenido pues, una zona de la ciudad que creo que el próximo equipo de gobierno de la ciudad de Burgos tiene que tener muy en cuenta, tiene que tener muy en mente, ¿no? La mejora de todo el eje de lo que es la calle Vitoria, los barrios de Gamonal. Yo creo que debe ser uno de los ejes fundamentales del próximo equipo de gobierno. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, René, pero voy a introducir un elemento de debate también en la mesa y me gustaría compartirlo también con nuestro invitado. ¿Con quién tiene que hablar el ayuntamiento? Es decir, porque si habla con esos colectivos, organismos legitimados en teoría para hablar por los vecinos y luego el ok o el no de estas personas que tienen una representación no sirve para nada, pregunto, Raúl. Hombre, pero ¿con quién habló el Partido Popular para hacer este proyecto? Hablamos del Consejo de Barrio de Gamonal, etc., agrupado por 20 y pico asociaciones. Primero, ¿no? por partes. No estoy del todo de acuerdo con lo que estaba diciendo Belén, porque al final el Partido Socialista hace esta denuncia en el 2012, si no recuerdo mal. Yo creo que en el 2014, cuando sale el conflicto... Raúl, déjame terminar. Se habían utilizado muchos de los argumentos que luego se llevaron a la Fiscalía, al juez. Se utilizaron desde el punto de vista informativo, en ruedas de prensa, en declaraciones públicas, es decir, se intoxicó mucho sobre la adjudicación de ese proyecto y ahora se ha demostrado que todo se hizo de manera intachable, ¿no? Entonces, cuando se utilizan argumentos que confunden a la gente, que acaban, digamos, de alguna manera manipulando, intoxicando,
pues el resultado ya hemos visto cuál ha sido, ¿no? Entonces, es lo que te decía antes, que a mí no me parece que eso sea positivo para nada. Yo creo que Rafa... Pues un segundo, que contesta Raúl y voy contigo, René. Sí. Insistes en lo mismo, yo lo respeto, pero al final el estallido de Gamonal yo entiendo que también fue un grito en el cual la gente pedía una mayor participación en la política, las cuales llevaban 2 años en las cuales las políticas fiscales de este ayuntamiento les estaban apretando muchísimo, que en el 2012 fue en el año que se subió 2 veces las ordenanzas fiscales, algo histórico en nuestra ciudad, y de repente nos plantean un proyecto que nos venden y nos terminan poniendo un proyecto que sube. Discúlpame, no me interrumpas. Sí, finaliza por favor y vamos con Belén y con René. Y al final es un proyecto que supone un gran desembolso que también se va a ejecutar a través de unas empresas como puede ser Arrazacinas o su pseudofilial Aroasa, en las cuales también habíamos tenido muy malas experiencias en este ayuntamiento. Y respecto a la consulta, que era lo que tú decías, ¿con quién tenemos que hablar? Bueno, es que si es con el Consejo de Barrio de ese momento que estaba ilegalmente constituido, que eso se lo manifestamos al alcalde en un pleno y no quiso hacer absolutamente nada, pues yo creo que no es un órgano que represente a nadie y por tanto, y por otra parte, los consejos de barrio sí que están para consultar alguna cosa, pero estamos hablando de una consulta a la mayoría social, a la mayoría de los ciudadanos. Yo no estoy en ninguna peña ni ninguna asociación de pequeños comerciantes y demás. Te hablo, Raúl, como ciudadano normal y corriente. Yo quiero dar mi opinión. Y el ayuntamiento tiene la capacidad de pedirme mi opinión. Pues vamos a hacerlo. Sí, pero hay quien dice que, Raúl, Salinero tiene mucho más que ver en todo lo que ocurre en Gamonal de lo que parece. Me refiero a la cercanía a lo que es su formación Izquierda Unida, de un señor como Paco Craverizo, cuya mujer es la presidenta de la Asociación Francisco de Vitoria, cuya hija es la presidenta de las áreas de Gamonal. Son muchas conexiones, ¿no? Sí, y son pero... precisamente las asociaciones que más promovieron todo esto. ¿Tú crees? Sí, yo creo que al final ellos, una asociación de vecinos, la estructura de trabajo se marca yo creo que en 4 puntos. Detectan un problema, analizan el problema, se lo comunican y lo debaten con los vecinos, hacen algún tipo de reivindicación y negocian con las instituciones. Ellos hicieron este proceso dentro de la plataforma con el Boulevard, ahora no, se titulaba así, yo creo que el nombre es importante. Y cuando vieron que todos esos puntos lo habían hecho y la negociación con el alcalde o simplemente que les recibiera para escuchar lo que ellos demandaban, no se produjo, ¿qué hicieron? Disolver la plataforma y allí se quedó. ¿Para qué se disolvió la plataforma? Porque entendían que la plataforma... Para entenderse de los palos que iba a haber al día siguiente, Raúl. Yo he visto a cuestión de 2 metros, una persona que quería tirar una valla y Paco Cabrerizo delante de la persona que quería tirar la valla para impedírselo. Entonces esto también lo tenemos que sí, no sé, tenemos que contar todo lo que hemos visto, en un sentido y en otro. Pero al final... René. Sí, lo que comentabas, creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? El talento tanto de los grupos políticos que se presentan a las elecciones como obviamente del próximo equipo de gobierno es dialogar, saber con quién dialogar y presentar propuestas importantes para el barrio de Gamonal. Lamentablemente el Boulevard ya es pasado, ahora creo que hay que mirar al futuro, ¿no? Y creo que es uno de los retos que tienen todas las formaciones políticas para incluir en sus programas electorales qué solución dar al barrio de Gamonal, que necesita muchas soluciones, necesita muchas actuaciones. El consenso es fundamental, lógicamente, pero un equipo de gobierno tiene que tomar decisiones, es decir, no podemos preguntar a todos y cada uno de los vecinos, es decir, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien esté en contra y a veces hay que buscar la vía intermedia para dar soluciones a unos y a otros. Yo creo que lo que sucedió en Gamonal, en el cóctel del estallido hubo elementos que nada tenían que ver con el proyecto del Boulevard, es decir, ahí se metieron muchas cosas y estoy convencida de que había muchos ciudadanos, vecinos de Gamonal, que estaban de acuerdo con las actuaciones que se iban a hacer, si no en el 100%, en una parte muy importante de esa obra. Entonces, esas personas se han quedado sin ver esas mejoras en su barrio. Y yo creo que eso también hay que decirlo. Si no sé si tenemos que hacer como en Cataluña aquí, es que la mayoría silenciosa ha salido a la calle también para decir yo no quiero ser independiente, así como han hecho lo contrario los independentistas. Pedro, ahora contesta Raúl. Yo quiero coger un poco el argumento que ha terminado Belén en el sentido del reto, es decir, el Boulevard ya es pasado y tenemos que aprender
todos tenemos que aprender, pero empezando por, lógicamente, por el equipo de gobierno, que en las próximas elecciones en el mes de mayo salga, como los propios ciudadanos, porque yo estoy de acuerdo que cuidado con las representatividades que cada uno se arroga, ¿no? Es muy difícil medir la representación de ciertos colectivos, que sí es cierto que pueden tener una capacidad de movilización, capacidad incluso de ruido, en el mejor de los sentidos, lo de ruido, de expresarse públicamente, de tener captación de los medios de comunicación para que les escuchen y puedan tener un altavoz dentro de ellos. O de generar mucha violencia callejera que genera miedo. Eso también, es otra cuestión, ¿no? que yo creo que, y estoy de acuerdo contigo también, es decir, el estallido del barrio de Gamonal no fue solo por el bulevar. Claro. Si queremos circunscribirlo solo al bulevar nos equivocaremos. Es decir, eso había otras connotaciones sociales. Sí. El momento que se estaba viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en la sociedad en general, yo creo que influyó muchísimo en el estallido de Gamonal. Influyó muchísimo. Ahora bien, repito, aprendamos, demos participación, expliquemos. Los políticos tienen que ser capaces de explicar y recoger el sentir de la mayoría de los ciudadanos, y luego también tienen que gobernar, evidentemente, tienen que gobernar y hacer cumplir las cosas. Raúl, a todo lo que ha escuchado. Sí, es que este argumento de la mayoría silenciosa, esto se lo inventó Reagan, es ya de vieja política. Sí, la mayoría silenciosa. Pero existe, ¿no? Pero al final, pues yo no creo, porque la mayoría silenciosa al final tiene la capacidad de salir. ¿No? Yo he oído no hace muchas semanas a Ibáñez decir que esa mayoría silenciosa que él cree que respalda la obra de la Plaza de Toros tenía que salir a la calle. Yo no he visto a nadie, no he visto ninguna manifestación a favor. Bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, es que tenemos 3 grandes actuaciones en esta legislatura, 3 grandes inversiones, y están siendo un fracaso por la gestión del Partido Popular. Tenemos de la obra que estamos hablando, el Boulevard de la calle Vitoria. Antes he introducido también el Boulevard de Ronda Interior o el de Fuentecillas, como lo queramos llamar, que está enfrentando a los barrios de Las Huelgas, el de Fuentecillas, al de Yagüe, etcétera, etcétera. Y aún así, que es una obra aparentemente sencilla, el Partido Popular no está siendo capaz de gestionarla y los barrios se están oponiendo a su decisión. Y la última es la Plaza de Toros. Yo tampoco, no me gusta esa reducción que has hecho, Belén, de consultar absolutamente todo. Yo creo que al final un ayuntamiento que decide o intenta llevar proyectos para 176.000 personas con un presupuesto de 200 millones de euros, con centenares y centenares de contratos, no se puede reducir todo a la consulta. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo es que no he dicho eso. Yo he dicho que las líneas principales de nuestra ciudad se tienen que consultar, y entre esas cosas también se tienen que hacer presupuestos participativos. Yo le he escuchado a Ángel Ibáñez en la campaña de las municipales hace 3 años diciendo que iba a hacer presupuestos participativos. Todavía los estoy esperando. Y los presupuestos participativos simplemente es consultar a unos barrios, a otros, cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones, e intentar entre todos hacer un proyecto de ciudad para ese año, ese ejercicio presupuestario. Solamente estoy diciendo eso. No podemos estar diciendo vamos a sacar un contratito de 8.000 euros para el mobiliario de no sé qué CEAS. Pues eso, una consulta para eso no parece operativo, pero sí para los ejes principales de nuestra ciudad. Y yo creo que no me dejo ningún tema. Yo sí que quería preguntar a los miembros de la mesa si alguno cree que puede valorar, tiene parámetros para hacerlo, cómo podrían calificar la oposición que realiza Izquierda Unida en el consistorio de la capital respecto a otros grupos de la oposición. Bueno, yo creo que es una oposición incisiva, necesaria, es decir, que el papel que está jugando en esta legislatura Raúl Salinero es importante, porque no solo es meter el dedo todos los días en la labor que realiza un equipo de gobierno, sino hacer propuestas, y yo creo que eso es un trabajo que está haciendo muy bien. ¿Y mejor que otros grupos de la oposición, crees, Raúl? Estas cosas me ponen muy nervioso. No, pero se puede valorar, ¿no? Te lo agradezco, pero es que me siento incómodo. Hombre, otros son 8 y él es 1. Efectivamente, una persona en un... Tiene mucho mérito. Claro, tiene mucho mérito, Raúl, y eso te lo tenemos que reconocer todos. O sea, al final te vas a querer venir todos los días, de Raúl. Con calor el rojo como un tomate. No, Raúl, es que... Lo que veo, y siendo honesto, por una parte veo a Roberto Alonso,
que es una persona, yo le tengo en gran estima, pero Roberto Alonso viene de una trayectoria en la FAE. Roberto Alonso conoce muy bien esta ciudad, los claroscuros de esta ciudad, y creo que está con una oposición blanda. Yo creo que podría aportar mucho más, y sobre todo por el conocimiento que él tiene. Y por otra parte veo un Partido Socialista, que es su grupo mayoritario, que sí que parece que hace el trabajo, pero no lleva al nivel de 8 concejales, y yo creo que están más metidos en sus guerras y trifulcas internas, que hacen que callen los concejales, hacen que hablen más algunos que igual no deberían participar tanto o que no tienen tanto que aportar, y yo creo que eso le está creando un escenario muy cómodo al Partido Popular. ¿Qué cree que va a pasar con el candidato socialista a la alcaldía? Pues es que la verdad es que me da un poco, me da igual. No, para medirse fuerzas de cara a unas elecciones no puede dar igual, ¿no? Yo no voy a hablar en primera persona, pero yo creo que una formación política como la mía hay con candidatos que se sentirían más a gusto que con otros, ¿no? Y no estoy hablando de posibles coaliciones de gobierno, ni mucho menos, pero sí a mí me da igual que uno sea de UPyD, otro de un partido regionalista o que sea del PSOE. Yo lo que quiero son buenos compañeros de oposición y que sean capaces de controlar y fiscalizar la oposición de gobierno, igual que también la de proponer. Y de las personas que se han ido barajando en las diferentes propuestas, lo único que veo es al final egos de familias que no aporta nada, ¿no? Y no sé en qué va a quedar, pero yo creo que no es positivo enfrentarse tanto. Pues Roberto Alonso ha dicho que se va a presentar. El señor Escribano no se pronuncia, pero no tiene muchas papeletas. Javier Lacalle tampoco dice nada, aunque él sí que se quiere presentar. De todos, del único del que me creo que no tiene claro es de Raúl Sainero, que efectivamente no lo debe tener muy claro. No, porque al final van a ser, voy a terminar 4 años de legislatura muy duros y bueno, yo voy a terminar con 29 años, yo también quiero desarrollar mi vida, la vida en esta exposición pública pues es muy dura. Hay a veces que te hacen reconocimientos de tu tarea, pero yo soy una persona muy introvertida y me gusta trabajar desde la base, y exponerte aquí con unas cámaras o con un presentador, con una periodista y demás, pues al final no dejo de estar nervioso y no es mi ámbito. Y sobre todo es eso, al final el temor que tengo es que no sé si que estoy aparcando demasiadas cosas en mi vida para hacer este trabajo, que me siento muy realizado, eso es cierto, pero como todo también tiene que tener su final. Muy bien, pues finalizamos esta parte del informativo. ¿Algo que decía Raúl antes de despedirle, queridos compañeros? Pues que yo creo que su partido se lo va a poner complicado si se quiere ir, porque, bueno, yo me imagino que ellos también manejarán sus encuestas internas, sus datos previos a lo que va a ser la próxima campaña electoral. Pero bueno, como decía antes, yo creo que el trabajo de Raúl en esta legislatura ha sido muy positivo para su formación política. Se ha dejado ver mucho, tanto en los medios de comunicación como, digamos, ante las organizaciones sociales, y eso yo creo que va a ser valorado desde el punto de vista interno, ¿no? Entonces, me parece que lo va a tener un poco complicado el de ponerse de perfil en este tema. Pedro y René, para finalizar. No, yo decirle que ha servido, yo creo que la labor de Raúl con la juventud que él tiene, ¿no? Está diciendo que va a acabar la legislatura con 29 años, ¿eh? Creo que eso es un aldabonazo para que la gente joven se incorpore a la política, que sepa que es posible hacerlo desde muy temprana edad, que no tienen por qué tener nuestros políticos una edad o una experiencia en la vida muy dilatada para poder desarrollar bien su labor. Si se tienen ganas de trabajar y espíritu de lucha, yo creo que se puede hacer una buena labor en política. Muy bien, René. Bueno, yo conocí a Raúl en la universidad, donde apuntaba maneras. ¿Fue usted profesor? No, pero lo conocí como vicerrector. Él va más por los temas técnicos, pero lo conocí en el vicerrectorado y apuntaba maneras. Creo que ha dado frescura al ayuntamiento, y me ha parecido muy interesante esa última reflexión, que nos debemos quedar todos. Hay vida después de la política, hay otras cosas después de la... Pues ha sido Raúl Sainero el encargado de decir esa frase aquí en la 8. Raúl, un placer, gracias. Muchas gracias. Buenas noches y hasta pronto. Se va Raúl, pero se queda Belén Delgado, se queda Pedro Roja y se queda René Payo para analizar con ellos toda la actualidad local. 3 minutos y continuamos.